Bien, entonces repito, esta primera definición que nos da Steinberg de género, dice así: clase de textos u objetos culturales discriminables en todo lenguaje o soporte mediático que presentan diferencias sistemáticas entre sí y que en su recurrencia histórica instituyen condiciones de previsibilidad en distintas áreas de desempeño semiótico e intercambio social. Si nosotros nos quedamos con esta definición, pareciera que es una definición en la cual quizás en primera instancia no entendemos mucho lo que nos está diciendo, pero que si nos la aprendemos de memoria y después la ponemos en un parcial, quedamos como el Diego metiéndole el gol a los ingleses en el 86. Pero, particularmente nosotros, no nos va a interesar tanto que se aprendan de memoria este concepto, sino lo que más nos va a interesar es que lo entiendan a esto que nos está tratando de plantear Steinberg con esta definición. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a desglosar y a particionar, ¿sí?, a partir este concepto para empezar a entenderlo con más profundidad, ¿sí? Entonces arranca con la primera parte que dice clase de textos u objetos culturales, ¿sí? Cuando nos habla de la palabra clase, justamente lo que hace referencia Steinberg es que los géneros son un elemento de una clasificación, ¿sí? Es decir, la palabra clase refiere al término clasificación, ¿sí? Es decir, que los géneros son un miembro de una clasificación. El hombre, para tratar de entender el mundo, mira en categorías, en signos, ¿sí?, como lo veíamos con Verón. Es decir, que ordena mentalmente su percepción del mundo para poder justamente hacer el abordaje sobre el mundo, y lo hace a partir de clasificaciones semióticas. Es decir, lo hace a partir de clasificaciones de signos, y esas primeras clasificaciones las podemos entender a partir del lenguaje, ¿sí? Es decir, que nuestra forma de ordenar nuestra percepción del mundo es a partir del lenguaje. El lenguaje es un sistema de clasificación que nos permite a nosotros ordenar toda esa percepción. Bueno, los géneros también son un sistema de clasificación que nos permiten ordenar toda nuestra percepción en torno a los textos u objetos culturales, ¿sí? Es decir, cuando Steinberg nos habla de que los géneros son un sistema de clasificación de los textos u objetos culturales, cuando nos pone en juego la palabra texto, no lo pone en juego en términos de nuestro uso cotidiano, de lo que entendemos por la palabra textos, sino en términos de esta metodología de análisis que les venimos proponiendo, que venimos trabajando, que tiene que ver con entender a texto como todo paquete de materia significante, es decir, todo lo que puede ser abordado analíticamente, ¿sí?, y no solo como el texto escrito, como nosotros lo entendemos cotidianamente. Es decir, ¿a qué refiere el texto? Y por eso también agrega u objeto cultural, refiere a todo esto que nosotros podemos analizar en términos de, por ejemplo, un programa de radio, un discurso político, un programa de televisión, un diario, un libro, digo, todo lo que nos pueda rodear en términos culturales que nosotros como analistas podamos abordarlo analíticamente. Es más, Verón hasta ha hecho análisis en torno a packaging o etiquetas, ¿sí? Y a partir de eso ha podido generar análisis de discursos a partir de ese elemento, de esa materialidad. Es decir, ¿quién es un texto? O sea, el packaging de un vino, de una pasta de dientes, de unas pastillas, también es un texto ostensible a poder ser abordado analíticamente. Entonces, hasta ahí, ¿qué nos va a decir? Entonces, Steinberg con esta definición. Que los géneros, o el género, es la clasificación que hacemos de los textos, ¿sí? El género es la forma que nos damos de clasificación, pero no el texto en sí mismo, ¿sí? Y esto nos lleva a que el género es un sistema de clasificación. ¿Bien? Ahora nos metemos como en la segunda parte de este concepto, que Steinberg nos dice que es discriminable en todo lenguaje o soporte mediático y que presentan diferencias sistemáticas entre sí, ¿sí? ¿A qué refiere esto? Que todo soporte o lenguaje mediático, digo, cada soporte o lenguaje tiene su propio sistema, ¿sí? Tiene su propia clasificación de géneros. El lenguaje cinematográfico, el lenguaje televisivo, el lenguaje radial, el lenguaje gráfico, ¿sí? Es decir, cada soporte va a presentar y va a ser su propio sistema, ¿sí? Su propia, y al poner en juego, o al
construir su propio sistema, también construye su propio sistema de clasificación, ¿sí? Entonces, en principio, cada género va a ser sistema en un soporte, ¿sí? En un dispositivo determinado, ¿sí? Y a su vez nos dice que presentan diferencias sistemáticas entre sí, ¿por qué? Porque hacen sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que se definen por oposición a otro. Entonces yo puedo reconocerlo, ¿sí? Es decir, yo, en principio, como analista, puedo analizar los géneros dentro de un mismo sistema. La tele, la radio, la gráfica en términos de diario, o en términos de libro, o en términos de volantes, ¿sí? O en términos de afiches de campañas políticas, ¿sí? Es decir, es la clasificación en géneros dentro de un dispositivo técnico específico, ¿sí? Ahora, ese dispositivo técnico específico siempre se acota, es decir, que se asienta a un campo semiótico específico, ¿sí? Entonces, ese discurso que nosotros vamos a estar analizando, vamos a tener que tener en cuenta en qué dispositivo se está haciendo el sistema. ¿Por qué? Porque ese dispositivo también nos va a plantear posibilidades y restricciones, es decir, nos va a plantear también reglas de juego que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder analizar las condiciones de producción de ese propio discurso que nosotros estamos analizando. A ver, para poner un ejemplo, para traerlo más a la tierra. Si nosotros queremos analizar, por ejemplo, desde el género informativo, pero desde el dispositivo de la radio, seguramente nosotros, un discurso informativo asentado en la radio, vamos a poder encontrar que tiene muchas huellas, ¿sí? O tiene muchas similitudes, o comparte un montón de elementos que tienen que ver con el discurso informativo del lenguaje gráfico, ¿sí? Ahora, para la radio, claramente, se escribe diferente, ¿sí? Se enuncia diferente, se ponen en juego diferentes estrategias enunciativas. ¿Por qué? Porque las características del soporte es completamente diferente. En un soporte solamente puedo leer, en otro soporte solamente puedo escuchar, ¿sí? Entonces, más allá que van a compartir algunas cuestiones propias del tipo discursivo informativo, se van a diferenciar en términos de que se asientan en diferentes dispositivos, ¿sí? Entonces nos va a plantear de por sí diferentes reglas de juego que yo voy a tener que tener en cuenta a la hora de vestirme como analista y poder analizar esos discursos. ¿Vamos hasta ahí? Acuérdense que siempre yo estoy atento en el chat a las preguntas que les vayan surgiendo a partir de cómo vamos avanzando, ¿no? Entonces después nos metemos en la tercera parte de esta definición de Steinberg, que nos dice que en su recurrencia histórica instituyen condiciones de previsibilidad en distintas áreas de desempeño semiótico e intercambio social, ¿sí? ¿A qué refiere esto Steinberg? Que los géneros se instituyen, que se hacen reglas, ¿sí? Y sobre todo que esto es lo que también llamamos el horizonte de expectativas, ¿sí? Digo, el género promete, ¿sí? Es ese pacto o ese contrato o esa promesa que implícitamente se construye con sus destinatarios, ¿sí? Con ese otro. Es decir, por ejemplo, sabemos qué esperar del género de telenovela, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tengo la tradición, tengo la construcción cultural, he visto millones de telenovelas a lo largo de mi vida, y entonces, como desde la experiencia individual, pero también desde la experiencia colectiva, y sobre todo desde la experiencia colectiva, ya sabemos qué podemos esperar de una telenovela, ¿sí? Y en esto que yo también les decía, esto que nosotros podemos reconocer el género por oposición, ¿sí? Porque hace el sistema, y a partir de ese sistema lo podemos reconocer por oposición, porque yo voy a conocer a partir de las experiencias culturales que tengo, de mis saberes previos. Por ejemplo, no sé, yo estoy haciendo zapping en la tele, claramente cuando voy haciendo zapping me puedo dar cuenta que es una telenovela, que es un informativo, ¿sí? O un noticiero, que es un programa de chimentos, que es un reality, por el simple hecho de ir haciendo zapping y ver un pedacito de cada uno. ¿Por qué? Porque tengo esos saberes y conozco ese horizonte de expectativas, y en principio voy a poder reconocerlos. Ahora, después, como analistas, voy a tener que meterme hacia el interior de cada uno de esos discursos para dar cuenta si cómo respeta o no respeta esas reglas, ¿sí? Cómo cumple o no cumple con ese horizonte de expectativas, ¿sí? Cómo se rompe o no se rompe ese género. Pero en principio,
y por eso después nos vamos a meter con el concepto de estilo, en principio vamos a ponernos de acuerdo entre todos y decir que los géneros son clasificaciones, ¿sí? Que hacen sistema, que construyen un horizonte de expectativas, que ese horizonte de expectativas a nosotros nos permite reconocer ese género, y que sobre todo algo que nos tiene que quedar bien en claro es que si los géneros son clasificaciones de esos textos o esos objetos culturales, necesariamente o claramente tenemos que entender que los géneros no están dentro de los textos, sino que clasifican a los textos y son ese ordenamiento que nos damos para poder hacer el abordaje de los géneros. ¿Sí? Es decir, los géneros son hábitos, son sistemas sociales de ordenamiento, es el conjunto de reglas, ¿sí? Es el sistema de clasificación y es el conjunto de reglas que yo voy a tener que tener en cuenta como analista a la hora de analizar un discurso. Ahora, esto nos deja en las puertas de meternos con una definición de estilo, ¿sí? A partir de dar cuenta de qué es esto del concepto de género, a partir de haber desglosado este concepto que nos podíamos aprender de memoria, pero que no nos interesa aprendernos de memoria. Entonces nos metemos con el concepto de estilo, y el estilo lo podemos entender a partir de lo que nos propone Steinberg como la forma que yo tengo de jugar con las reglas del género, ¿sí? Y con los recursos del lenguaje. Es decir, los modos de hacer, ¿sí? Por ejemplo, si yo respeto todas las reglas de un género, seguramente mi estilo sea un clásico. Ahora, yo puedo encontrar diferentes tipos de estilos, o Steinberg nos propone dar cuenta de diferentes tipos de estilos que podemos reconocer desde nuestra experiencia como usuarios, como consumidores, pero también cuando nos paramos, y sobre todo cuando nos paramos como analistas. Por ejemplo, el estilo de autor, ¿sí? Digo que donde ahí nosotros vamos a encontrar unos modos de hacer particulares que responden o pertenecen, ¿sí? O construyen identidad en relación a un autor, a un colectivo específico, no necesariamente es una sola persona, ¿sí? Sino enunciativamente cómo se construye ese estilo de autor. Es decir, por ejemplo, en el tipo discursivo político, que es el que nos compromete a nosotros en este taller, podríamos ver cómo se construye un estilo de autor en términos de la identidad partidaria, o en términos sí, más individuales, si nos fijáramos en, por ejemplo, cómo construyen diferentes campañas, diferentes jefes de campañas reconocidos. Uno claramente puede reconocer en términos de cómo se construye una campaña a partir de elementos característicos de las campañas de Durán Barba, ¿sí? O de las que eran las campañas de Abuya, ¿sí? O si lo llevamos, por ejemplo, no sé, al género o al lenguaje cinematográfico, ¿sí? Y nosotros nos paramos del estilo de autor y podríamos reconocer, no sé, las películas de Tarantino, las películas de Coppola, las películas de Almodóvar, ¿sí? Es decir, cómo nosotros vamos a poder reconocer unos modos de hacer que hacen y construyen, pero a su vez también pueden generar transformaciones dentro del género. También están los estilos de época. Están determinados por los funcionamientos de una sociedad, ¿sí? Esto que nosotros entendíamos también como lo ideológico, esto que hablábamos las clases pasadas, que nos ponía en juego el concepto de Verón de lo ideológico, en términos de entender que todo discurso está mediado y está determinado y es parte constitutiva a partir de dar cuenta de en qué momento histórico se constituye, ¿sí? Ese discurso. Bueno, los estilos de época también, de alguna forma, son determinaciones o están determinados por los funcionamientos de una sociedad en un momento histórico determinado, y eso también va a generar marcas, que después las vamos a transformar en huellas, para dar cuenta de cómo ese estilo de época podemos encontrar como sello distintivo dentro de una construcción discursiva. Por ejemplo, si nosotros miramos los spots de este momento histórico, ¿sí? Atravesados o mediados por las nuevas formas de hacer con las redes sociales como dispositivo, vamos a poder ver que tanto en los
spots publicitarios propios de las redes sociales, pero a su vez también de los televisivos, podemos encontrar con la falsa selfie, ¿sí? Como registro audiovisual. Esa falsa selfie responde a un estilo de época determinado por este momento histórico donde las redes sociales son protagonistas y las selfies son protagonistas en las formas de construir enunciativamente relatos, ¿sí? Ahora, esa falsa selfie nosotros nunca la vamos a poder encontrar en una campaña, en un spot de la década de los 80, porque básicamente no existía, ¿sí? Seguramente en la década de los 80 encontremos otras características de esa época que nos van a dar cuenta que es una campaña de los 80 y no es una campaña de los 2000, ¿sí? Y también vamos a poder encontrar estilos regionales, que no refiere solamente a lo geográfico, sino que también refiere a lo social, ¿sí? Que podemos encontrar ejemplos mucho más evidentes, o más palpables, o más fáciles de abordar, por ejemplo en la música, cuando hablamos de los diferentes estilos regionales de la cumbia, por ejemplo, ¿sí? Lo podemos encontrar desde la lógica geográfica, pero también lo podemos encontrar desde la lógica social. Es decir, desde la lógica geográfica lo podríamos encontrar como la cumbia santafesina, desde la lógica social lo podríamos encontrar como el estilo de la cumbia villera que se termina instituyendo como género, ¿sí? Ahora, repasando estos modos de hacer, podemos dar cuenta que un estilo puede transformar a un género, ¿sí? Como por ejemplo, si nosotros tomamos el caso de los hermanas Wachowski, cuando hicieron Matrix, ¿sí? Y que con esa película revolucionaron el cine de ciencia ficción y el cine de acción del mundo occidental. Pero resulta que tomaron elementos, ¿sí?, del estilo regional del género de acción en el lenguaje cinematográfico de Hong Kong, ¿sí? Que también lo tomó Tarantino, y esos elementos que eran propios del lenguaje cinematográfico de Hong Kong, es decir, del lenguaje cinematográfico oriental, lo trajeron, ¿sí?, como parte de un estilo regional para jugar con los modos de hacer dentro del lenguaje cinematográfico occidental y terminaron transformando el propio lenguaje cinematográfico occidental en términos de lenguaje de ciencia ficción o de acción, ¿sí? O también podemos ver cómo esto de si yo respeto todas las reglas del juego del género, soy más clásico, pero también yo puedo llevar al límite cómo yo puedo jugar con esos modos de hacer o con esas reglas del juego del propio género. Como por ejemplo, no sé si todos conocen la experiencia de Orson Welles en el 48, cuando desde el género ciencia ficción, a través de la puesta en escena de un radioteatro, ¿sí? Imagínense en el momento histórico que nos estamos parando, hizo un radioteatro, ¿sí? Ese radioteatro lo construyó jugando con las reglas del juego del género informativo. Es decir, ese radioteatro lo que era un informativo que al ser un radioteatro, claramente el soporte del dispositivo era la radio, que lo que hacía era relatar una invasión extraterrestre, ¿sí? Ahora, párense, por eso les decía también, párense en el momento histórico en que tuvo esto lugar. Mediados del siglo XX, la radio y el discurso informativo instituido como una verdad, ¿sí? ¿Cuántas veces habrán escuchado a sus abuelas, a sus abuelos, diciendo, sí, lo vi en la tele, entonces si lo vi en la tele es verdad, si lo escuché en la radio es verdad, si lo leí en un diario es verdad, como operación discursiva del propio discurso informativo, que se instituyó por mucho tiempo como una verdad absoluta, ¿sí? Salía publicado en ese momento, en ese soporte. Bueno, imagínense un tipo que ponía en juego un radioteatro sin aclarar que era un radioteatro, sino que directamente ponía de manifiesto, ¿sí?, jugando con las reglas del discurso informativo, un radioteatro que se hacía de las veces de informativo una invasión extraterrestre. Claro, la gente paranoiqueó.
y paranoiqueó, y la gente salió a la calle, y saqueos, y que se vienen los extraterrestres, y que se viene el fin del mundo, y hasta dicen que terminó gente internada por problemas cardíacos, infartos, quilombo. Hasta que tuvieron que salir a decir, no, perdón, muchachos, muchachas, muchaches, esto es un radioteatro, esto era ficción, no está pasando nada de todo esto. Ahora, como esas reglas del juego no estaban determinadas o no estaban explicitadas de antemano, claro, cuando vos escuchás el informativo, lo escuchás en términos como usuario, como consumidor, como un informativo propiamente dicho. Y estás dentro de las reglas del juego, estás dentro del horizonte de expectativa de lo que te puede contar un informativo. Un informativo no te va a mentir, en teoría. Y en esa época, con más razón, lo podíamos entender desde ese lugar. ¿Sí? Es decir, con este ejemplo que es súper extremo, y que además yo también lo cuento desde un lugar súper extremo, lo que podemos ver es cómo nosotros, dentro de un género y con las reglas de juego que nos pone de manifiesto o nos propone el género, nosotros con el estilo podemos encontrar unos modos de hacer que lo respetan más o respetan menos, o que los ponen más en tensión o que los ponen menos en tensión. ¿Sí? Hasta ahí vamos como recorriendo estos dos conceptos de géneros y estilos, ¿sí? Donde una cuestión que está bueno también dar cuenta y entender es que tanto género como estilo no son conceptos que compiten entre sí, sino que justamente se complementan y que hacen sistema, ¿sí? Es más, está bueno también aclarar, o está bueno también hacer la aclaración que todo género nació como un estilo. ¿Sí? Digo, nunca un género puede nacer por sí solo, sino que todo género nació, no nació de un repollo, sino que nació de una experiencia cultural que se instituyó como sistema y se convirtió en género, como lo decíamos recién con el propio ejemplo de la cumbia villera, que nació como un estilo dentro de la cumbia que se institucionalizó, ¿sí? E hizo sistema y se construyó como un género propiamente dicho. Entonces así podemos dar cuenta que los géneros construyen colectivos enunciativos, ¿sí? Que son formas de presentar públicos, que son formas hasta de presentar una sociedad. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien, porque estoy mirando ahí el relojito que me va corriendo, que nos quedan 2 minutos y medio en esta videollamada. Hasta ahí. ¿Tenemos alguna consulta, pregunta, duda, aporte de lo que fuimos viendo? Ahí vi que hace un rato se nos sumó Oscar, que es el profe ideólogo de este taller. Que bueno, que creo que es la primera vez que te deben estar viendo la cara y que asocian lo que yo decía Oscar con la figura propiamente dicha. No sé si les quedó alguna duda, algún aporte en términos de todo lo que fuimos viendo. Si no, en principio, frenamos un toque acá para mudarnos a la próxima videollamada que arranca en 5 minutos. De paso aprovechamos para calentar el agua para el mate y hacer un mini respiro. Y después retomamos para meternos con un último apartado que tiene que ver con el texto de Steinberg, que nos va a servir para también dar cuenta de diferentes formas que tenemos, o diferentes entradas que tenemos como analistas para hacer el abordaje de un análisis de un discurso específico, ¿sí? Que tienen que ver con los diferentes rasgos que nos plantea Steinberg tener en cuenta como analistas. Pero bueno, nos vamos a meter ahora con eso en la segunda parte de la videollamada. Así que si no hay ninguna duda, sugerencia, aporte, estoy acá atento al chat. Si no aparece nada, nos tomamos estos 5 minutos y nos mudamos después ya a la segunda videollamada que arranca -4.
Bueno, creo que estamos todos. Habíamos quedado entonces, antes del receso para la mudanza de videollamada, en meternos con esto que nos plantea Steinberg, que son también formas de ordenadores de nuestras entradas de análisis, ¿sí? Cuando nos paramos como analistas, para justamente poder hacer el abordaje del análisis discursivo, tanto desde lo genérico como desde lo estilístico. Y que nos plantea, bueno, justamente estos conceptos que tienen que ver con los rasgos retóricos, con los rasgos temáticos y con los rasgos enunciativos, ¿sí? ¿Qué son los rasgos? Básicamente, son principios ordenadores, ¿sí? Es decir, son principios ordenadores para hacerles preguntas al discurso, ¿sí? Al texto que estamos analizando. Es decir, depende de la pregunta que uno se hace como analista, es el rasgo que va a encontrar predominante o como protagonista. Por eso es importante entender que tanto los géneros como los estilos tienen componentes de los tres rasgos para construir la escena comunicacional todo el tiempo, ¿sí? Y que solamente se separan para la escena artificial nuestra como analistas para poder hacer el abordaje de análisis. Pero que en definitiva todo el tiempo están operando los tres rasgos todo el tiempo, en absolutamente todas las dimensiones y en absolutamente todos los pasajes del discurso que nosotros estemos analizando. Pero bueno, vamos a meternos un poquito más de lleno en términos de qué es lo retórico, qué es lo temático y qué es lo enunciativo, ¿sí? Lo enunciativo ya podemos tener alguna referencia en virtud de todo lo que ya vimos con Verón, y que justamente Steinberg va a poner también en juego y se va a parar también desde el mismo lugar teórico y metodológico. Pero vamos a arrancar con lo retórico. ¿Qué es lo retórico? Son los modos, ¿sí? Son las formas en que se configura el texto. Y tiene dos dimensiones. La dimensión sintagmática, que tiene que ver con el espacio del texto, cómo están distribuidas las partes del texto, ¿sí? Y después la dimensión paradigmática, que son los recursos del lenguaje que está usando. Es decir, por ejemplo, si usa el lenguaje escrito, si usa el lenguaje sonoro, las imágenes, ¿sí? Y también en términos de la dimensión paradigmática, en términos también de la concepción más tradicional de lo retórico, que tiene que ver con las estrategias retóricas que también hacen a lo enunciativo, que se ponen en juego a la hora de analizar un discurso. Pero en definitiva, lo que nos plantea, o lo que nosotros vamos a mirar cuando analizamos lo retórico, tiene que ver es cómo se configura el texto en términos de cómo se ordena ese discurso que nosotros estamos analizando. No solamente lo podríamos mirar en términos, por ejemplo, de lo gráfico, donde si nosotros, por ejemplo, no sé, estuviéramos analizando una tapa de un diario, bueno, cómo se ordena, dónde está el título, dónde están las fotos, dónde está la bajada, dónde está ubicada la nota principal o la información protagonista, dónde está ubicada la información más secundaria, ¿sí? O si estuviéramos mirando un programa de televisión, bueno, ¿cuál es, por ejemplo, no sé, una serie? Bueno, en términos de lo retórico, bueno, ¿cuándo comienza, cuándo termina, dónde están los núcleos, ¿sí? Justamente el núcleo de la historia, ¿sí? De los reveses de la historia, dónde están los títulos, o cuándo aparecen los títulos, cuándo aparecen los actores que trabajan en la serie, cuando si aparecen las escenas del capítulo anterior, si no aparecen las escenas del capítulo anterior, cuándo aparecen, por qué aparecen en ese momento y no aparecen en otro momento, ¿sí? Digo, a esto, ¿a qué quiero referir? Que cuando nosotros hablamos de analizar lo retórico en términos de cómo se configura el texto, cómo está ordenado ese texto, no tiene que ver solamente con una cuestión escrita, sino también con una cuestión de cómo están ordenados todos los elementos. Si nosotros, por ejemplo, estamos analizando un programa de tele donde hay panelistas y un conductor, bueno, ¿cómo están ubicados esos elementos o esas personas, para no decirles elementos? Pero
pero que son elementos propios del discurso en términos de escena comunicacional. Bueno, el conductor está en el centro, los panelistas están en un costado, ¿sí? Entonces, eso ya refiere retóricamente a una construcción enunciativa, ¿sí? Y a una construcción de la escena comunicacional donde pone la centralidad justamente en el conductor o conductora, y en un espacio secundario a los panelistas que van aportando a esa construcción enunciativa que lleva, donde las riendas las lleva el conductor. Entonces, por eso, en principio, ocupa esa centralidad, ¿sí? O si estuviéramos analizando un noticiero, o bueno, cualquier programa de actualidad, o de cualquier programa televisivo en términos del vivo, donde todo el tiempo te miran a cámara, y con ese mirar a cámara construyen la operación enunciativa de estar mirándote a los ojos, es decir, están mirándole a los ojos a sus destinatarios, a quienes están del otro lado de la tele viéndolos. Bueno, eso también es una disposición retórica. ¿Por qué? Porque no están mirando un costado, no están sentados de costado, están sentados de frente mirando cámara, o están parados de frente mirando cámara, mirando todo el tiempo cámara, ¿sí? Y de vez en cuando hablando con quienes están a su alrededor. ¿Por qué? Porque te están haciendo parte de esa charla o no te están haciendo parte, ¿sí? Ahora, todo eso tiene que ver con esas disposiciones de cómo se configura el texto, cómo está ordenado ese texto, ¿sí? En términos del discurso político, claramente nosotros lo que vamos a tener que buscar es, en eso de lo retórico, por ejemplo, con los componentes, bueno, ¿en qué momento aparece un componente didáctico? ¿En qué momento aparece un componente programático? ¿En qué momento aparece un componente prescriptivo? ¿Sí? Y ahí vamos a dar cuenta de cómo está ordenado ese texto, y que ese componente aparece en ese momento porque tiene que ver con que hay una razón estratégica en la estrategia discursiva que se monta justamente en eso que estamos analizando, ¿sí? ¿Se entiende lo retórico? Después, lo temático tiene que ver con el sentido global del discurso, ¿sí? Es decir, es algo que es exterior al texto, ¿sí? O al discurso, y que en definitiva es lo que está construido desde lo cultural hacia el interior de cada sociedad, ¿sí? Y que cada texto, cada discurso lo toma y lo reconstruye. Por ejemplo, si nosotros nos paramos desde el tipo discursivo informativo y estuviéramos analizando los diarios, ¿sí? Como texto, bueno, si yo agarro página 12, Clarín, La Nación, Crónica, Diario Popular, ¿sí? Y yo les dijera que todos hablan del mismo tema. Y capaz que ustedes en principio me mirarían y me dicen, no, maestro, ¿cómo que todos hablan del mismo tema? Cada uno está trabajando sobre temas diferentes. Y no, en verdad todos están construyendo el mismo tema, porque como género, ¿sí? Es decir, género, discurso informativo, ¿sí? Se institucionaliza o se constituye o se presenta un mismo tema común a todos los discursos que forman parte de ese género. Es decir, en este caso, si nosotros estuviéramos analizando todos los diarios, deberíamos encontrar cuál es el tema común de todos los diarios como siendo parte del discurso informativo. En este caso, el tema global o el tema común, o el tema que constituye al discurso informativo es la actualidad. Es decir, nosotros en todos los diarios, no solo de la Argentina, sino del mundo, cuando analicemos cómo se construye el tema, necesariamente vamos a dar cuenta que se está construyendo el tema actualidad, porque todos los diarios van a hablar sobre la actualidad. Y si no hablan sobre la actualidad, están rompiendo ese horizonte de expectativas en términos de género, ¿sí? Y en todo caso, si no hablan solo de actualidad o no trabajan solo sobre la actualidad, y que quizás es un diario que se construye de forma diferente dentro de ese género, o que no necesariamente responde al género diario, ¿sí? Y sino que responde a otro tipo de género que tenga que ver con otro tipo de suplemento, de revistas, ¿sí? El Le Monde, por ejemplo, que trabaja temas de actualidad, pero no en la actualidad inmediata, sino que por eso tiene diferentes tipos de salidas,
Bueno, eso lo podemos identificar también si lo abordamos desde la construcción del tema. Ahora, dentro de lo temático también nosotros vamos a poder diferenciar lo que es el tema a lo que son los motivos. Y los motivos son justamente los que van construyendo ese tema global que va a presentar todo género, ¿sí? Es decir, volviendo con el ejemplo del discurso informativo, el tema es la actualidad y los motivos van a ser justamente todos esos elementos que van construyendo ese tema actualidad. Es decir, en principio podríamos identificarlos como política, economía, cultura, o espectáculos, deportes, ¿sí? Pero también puede ser, por ejemplo, no sé, un motivo puede ser en el suplemento deportivo de los diarios platenses de los últimos 6 meses, un motivo seguramente sea Diego Maradona. No solo por lo que representa el Diego, sino por lo que representa el Diego siendo el técnico de Gimnasia, y que seguramente todo el tiempo estuvieron construyendo ese motivo porque estuvieron hablando del Diego. ¿Sí? Es decir, el tema sería la oración, por ejemplo, y los motivos serían las palabras. ¿Sí? Como para traerlo más llanamente. Si saltamos de tipo discursivo de género, si por ejemplo nosotros habláramos del género telenovela, ¿cuál es el tema global de toda telenovela que nosotros veamos? Ya sea turca, argentina, brasilera, que es ese horizonte de expectativa que a nosotros nos permite reconocer que eso es una telenovela y que no es un programa informativo, o que no es un programa de espectáculos, o que no es un partido de fútbol. Justamente que toda telenovela, la temática que va a presentar es el amor. Siempre, todas las telenovelas van a hablar del amor. Ahora, se van a diferenciar unas de otras en las historias que cuentan, en lo retórico, en cómo están construidas esas historias, si arrancan del principio, si arrancan por el final, si arrancan por el momento crucial de la historia, y a partir de eso desencadena para generar todo el relato hacia adelante o hacia atrás, ¿sí? Pero lo que siempre van a estar hablando las telenovelas es del amor, ¿sí? Y siempre vamos a encontrar motivos recurrentes en las telenovelas que tienen que ver con cómo se forma la pareja, cuándo se dan el primer beso, los engaños, si los hijos extramatrimoniales o que están por fuera de las parejas, o las cuestiones incestuales. Digo, hay infinidad de cuestiones que nosotros podemos reconocer en cualquier culebrón, ¿sí? En cualquier telenovela, que siempre las vamos a encontrar y que justamente son partes de la construcción temática que presenta la telenovela como tal, ¿sí? Como género. Y después, por último, ¿sí? Tenemos el rasgo enunciativo. El rasgo enunciativo, claramente nosotros ya lo vimos en la clase pasada, profundamente con el texto de Verón, el contrato de lectura, pero bueno, justamente Steinberg también se para desde la misma mirada metodológica, ¿sí? Y desde el mismo paradigma conceptual y teórico. Entonces el rasgo enunciativo justamente también va a tener que ver con la figura construida hacia el interior de cada discurso. Es decir, no tiene que ver con la lógica de emisor-receptor, sino con cómo se construye un enunciador o los enunciadores, cuáles son las voces que se ponen en juego, qué figuras enunciativas se construyen, ¿sí? Qué relaciones se establecen entre los enunciadores y los destinatarios, ¿sí? Es decir, lo enunciativo, y esto sí, en términos específicamente de Steinberg, el rasgo enunciativo siempre va a estar construido por lo retórico y lo temático. Porque en definitiva, lo enunciativo es un efecto de los rasgos retóricos y temáticos. Es decir, miro qué quiero decir, cómo lo ordeno, para después construir cómo lo enuncio, ¿sí? Ahora, como analistas, nosotros esa diferenciación lo vamos a poder hacer artificialmente. Como les decía en un principio, estos rasgos, ¿sí? Mirando desde el género, como también mirando el estilo, son puertas de entrada para el análisis, ¿sí? Como una primera puerta de entrada que nosotros abrimos en la primera clase, que tiene que ver con identificar el tipo discursivo, qué es un tipo discursivo, e identificar el tipo discursivo político, ¿sí? Y sus reglas.
Acá estamos abriendo otra puerta de entrada de análisis que tiene que ver con las reglas del género y las reglas del estilo, ¿sí? Que nos van a permitir a nosotros dar cuenta también de herramientas de análisis para nosotros poder desentramar cuál es la estrategia discursiva que nosotros estamos pudiendo poner de manifiesto, ¿sí? Es decir, una puerta de entrada de análisis va a ser el tipo discursivo, es decir, las reglas del juego del tipo discursivo político. Otra puerta de entrada va a ser las reglas del género y las reglas del estilo, ¿sí? O cómo el estilo juega con esas reglas del género. Y otra puerta de entrada que la vamos a ver la semana que viene, que tiene que ver, pero que ya la empezamos a ver con Steinberg, que tiene que ver con la materialidad, ¿sí? Del sentido, que tiene que ver, es decir, con en qué dispositivo, ¿sí? Está sentado ese discurso que nosotros estamos analizando, que ya lo vimos un poquito hoy con Steinberg, ¿sí? Es decir, con las reglas de juego que nos impone ese dispositivo en el cual está sentado ese discurso que nosotros estamos analizando. ¿Por qué? Porque, como les decía antes, no es lo mismo analizar un discurso que se construyó para la radio, un discurso que se construyó para un discurso en una plaza, que un discurso para un spot publicitario, ¿sí? Más allá que todos sean parte del mismo tipo discursivo, que por ejemplo el político, no es lo mismo analizar un spot que analizar un discurso en una plaza, ¿sí? Que analizar un panfleto o un volante que te entregan en la calle en una mesita de campaña, ¿sí? Son todos elementos del mismo tipo discursivo, pero son todos de diferentes dispositivos, ¿sí? Entonces las reglas de juego van a ser diferentes. Yo como analista siempre voy a tener que comparar un discurso o distintos discursos que sean parte de un mismo sistema en términos de tipo discursivo, de un mismo sistema en relación al género, y en un mismo sistema en relación al dispositivo. Por eso, al principio de la clase, que ahora no está conectada, cuando hablábamos con Gabriela, me preguntaba si se le iba a complejizar mucho comparar el discurso de Massa como candidato a presidente con el discurso de Massa en términos de presidente de la Cámara de Diputados, y en principio yo le decía que se le va a complejizar. ¿Por qué? Porque pertenecen a diferentes géneros. Digo, los dos discursos son del tipo discursivo político. Es decir, que en ese lugar comparten un núcleo de reglas de juego, ¿sí? Pero lo que no van a compartir es el género. ¿Por qué? Porque uno pertenece al género campaña política, en cambio el otro pertenece al género del discurso político institucional o del discurso político legislativo, ¿sí? Entonces ahí va a haber dos juegos, dos reglas de juego completamente diferentes. Nosotros como analistas, obviamente que podemos hacer esa comparación, haciendo la salvedad y poniendo de manifiesto desde el comienzo que como analistas damos cuenta que estamos analizando a partir de dos reglas de género completamente diferentes. Yo siempre, en ese sentido, sí recomiendo que ante una primera práctica de análisis tratemos de que sea el mismo tipo discursivo, sobre todo, por supuesto, pero además que sean de un mismo género y que sean de un mismo dispositivo, porque si no es mucho más complicado el abordaje. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda en relación al concepto de género, al concepto de dispositivo, a estas entradas de análisis que son los rasgos? Esto obviamente ustedes, sobre todo esto que vimos hoy de Steinberg, lo van a poder aplicar mucho más profundamente con el segundo trabajo, porque en este primer trabajo ustedes básicamente van a estar analizando un discurso que tuvo su manifestación desde la oralidad, pero que ustedes en verdad van a estar analizando estrictamente lo enunciativo en términos del discurso escrito, la versión taquigráfica. Entonces, ahí no van a entrar como entradas analíticas tanto el dispositivo como el género, salvo si analizaron dos discursos de dos géneros completamente diferentes. Entonces ahí ustedes deberían poner de manifiesto como analistas cómo son las reglas de cada uno de esos géneros. Como en principio la mayoría, salvo el caso de Gabriela, y me parece que había algún otro caso más, después el resto eligieron discursos que pertenecen a un mismo género
y el dispositivo en este momento, en este primer trabajo, no va a entrar como elemento de análisis, todo esto que vimos hoy, lo van a poder aplicar de lleno en el segundo trabajo. Sí, en este primer trabajo, lo que van a tener que dar cuenta es de, bueno, si el discurso que ustedes están analizando es un discurso legislativo, bueno, van a tener que buscar elementos que den cuenta de cómo es un discurso legislativo, cuáles son las reglas de un discurso legislativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en principio, por ejemplo, no es un discurso tan público como un discurso en una plaza, como en un discurso en una campaña política. Porque no todos tienen el acceso, porque los destinatarios que se construyen no son solamente a quienes, por ejemplo, si el discurso es en una campaña política, y bueno, los destinatarios que yo voy a estar construyendo, claramente van a ser, por un lado, mucho más públicos, en términos de lo accesible, o en qué plataforma yo lo pongo en circulación para que llegue a la mayor cantidad de gente posible, pero sobre todo porque también voy a jugar con destinatarios en términos, o voy a construir destinatarios en términos de campaña política, en términos de a quiénes tengo que reforzar, con quiénes tengo que discutir, y a quiénes tengo que convencer. En cambio, en un discurso legislativo, eso es mucho más difuso, sobre todo el para destinatario. ¿Por qué? Porque dentro del juego de un discurso legislativo, dentro de la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, y vos no vas a estar tratando de convencer un par. Porque o es de otra bancada, o porque es de otro bloque. Entonces, y seguramente tampoco estés pensando, o estés poniendo en juego como enunciador ese discurso en términos del orden público de destinatarios que te puedan escuchar por fuera del recinto legislativo. Porque ¿cuántos discursos legislativos, salvo que sea una ley que tenga mucha importancia para el orden público, ¿sí? Para la agenda pública, ¿cuántos discursos de diputados nosotros accedemos cotidianamente si no nos interesa la política, o si no estamos inmersos dentro del mundo de la política, o si no trabajamos en el mundo de la política? Seguramente muy pocos, porque es más, el trabajo legislativo por lo general es poco conocido, o en la accesibilidad, más allá que hay 20 millones de plataformas para poder acceder a esos materiales, la accesibilidad en términos cotidianos no es tan justamente cotidiana. ¿Sí? Entonces ahí el juego discursivo de por sí va a ser diferente. ¿Sí? ¿Se entiende esto de lo comparativo, lo importante en términos del género? Estoy atento a ver si preguntan algo a través del chat, pero si no, bueno, en principio, esto es lo que vamos a ver en la clase de hoy, la clase que viene. Vamos a estar trabajando con el concepto de dispositivo, que ese va a ser el último concepto que vamos a estar abordando propiamente dicho en términos de la metodología de análisis que ustedes van a tener que aplicar. ¿Sí? Después el resto de las clases vamos a trabajar de lleno, tanto con los discursos que están trabajando ustedes, es decir, ustedes van a tomar más protagonismo de la palabra para ir haciendo el acompañamiento de la realización de cada uno de los trabajos, y también vamos a ir viendo diferentes ejemplos, sobre todo de el discurso político en diferentes soportes. Digo, ¿qué pasa con el discurso político en términos de spots audiovisuales? ¿Qué pasa con el discurso político en términos de redes sociales? ¿Sí? Porque eso también a ustedes les va a permitir poder detectar cómo es ese abordaje y cómo se diferencia ese abordaje, porque se diferencian las estrategias discursivas en términos de dispositivos. En esto que yo les decía antes, no es lo mismo poner en juego un discurso para redes sociales que para lo audiovisual en términos televisivos, que para un spot radial, que para un volante que entrego en una calle. ¿Sí? Más allá que muchas veces se puedan llegar a caer en la tentación y hasta en el error de un spot televisivo, trasladarlo automáticamente a las redes sociales, o viceversa, un spot pensado para redes sociales, trasladarlo al formato televisivo, y ahí claramente nosotros, hasta como consumidores, ¿sí? Como usuarios, nos damos cuenta que eso no fue pensado para ese soporte
o ese dispositivo. ¿Por qué? Porque hay reglas de juego diferentes. ¿Sí? Pero bueno, de eso nos vamos a ocupar mucho más la clase que viene, para terminar específicamente con lo duramente conceptual, de lo metodológico, y a partir de eso ya empezaremos a desandar de cara al primer trabajo, y después ya cuando entreguen el primer trabajo para meternos ya con el segundo. Más allá que siempre les recomendamos que cuando estén haciendo el primer trabajo no se queden solo con el primero, sino que ya vayan mirando cuestiones del segundo trabajo. Obviamente está bueno que ya vayan eligiendo los spots con los cuales van a realizar el segundo trabajo, y porque también, bueno, este ejercicio analítico está bueno que lo vayan haciendo, no les digo al mismo tiempo, pero más o menos dialogado, porque les va a servir, sobre todo les va a servir en función de todo lo que vamos viendo clase a clase, y que cuanto más fresco lo tenés, más fácil es aplicarlo después en la práctica. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda, alguna sugerencia, algún aporte, algún mate virtual porque a mí se acabó el agua. Si no, bueno, por hoy vamos a despedirnos. Esta clase, obviamente, por suerte, creería que se grabaron bien las dos partes, así que después las voy a juntar para poder subirla para quienes no se pudieron conectar, y obviamente también para ustedes, que les sirva también como elemento, como herramienta para repasar lo que vimos hoy, que lo tengan siempre ahí a mano para poder repasar cada uno de estos conceptos. Y como también siempre les digo, todas las dudas, preguntas, sugerencias, aportes, todo lo que quieran o necesiten consultarme durante la semana, lo pueden hacer. Eso no hay problema, más allá que nuestro momento de encuentro es los miércoles a esta hora. Obviamente yo estoy atento durante toda la semana, tanto en el grupo de Facebook, como también si me escriben al mail, para evacuar cualquier tipo de duda que tengan o que necesiten hacer, ¿sí? Así que bueno, si no queda nada, nos vemos la semana que viene, y nos vamos encontrando y charlando también durante la semana a través del grupo de Facebook. Nos vemos.